Bienvenidos una vez más a nuestra clase del Evangelio de Marcos de la Escuela Bíblica Extras. El día de hoy vamos a continuar con la clase número 10 de esta materia. Esta clase es la continuación de la grabación número 8 de la clase número 8 que estuvimos subiendo a YouTube, porque la clase 9 fue una clase que tuvimos solamente con los alumnos de la escuela bíblica vía Zoom para ver el avance del entendimiento y de la comprensión de esta materia de Marcos. El día de hoy, para poder iniciar, vamos a recordar un poco acerca de la división del libro del Evangelio de Marcos. En la primera clase nosotros compartimos unas hojas con las divisiones de este libro. Y nosotros nos estamos basando en una de ellas que se divide de la siguiente manera. Como pueden ver en la diapositiva, vemos que en la división aparece lo que es el título primero en el capítulo 1, versículo 1. Seguido esto, la introducción en el capítulo 1, verso 2 al verso 13. Después de estos versículos introductorios, inicia el primer libro, la primera división grande de este evangelio, donde nosotros vemos el ministerio en Galilea y alrededores. Esto es desde el verso 14 del capítulo 1 hasta el verso 26 del capítulo 8. La misma se subdivide en el ministerio temprano en Galilea, en el ministerio tardío en Galilea, en el ministerio por alrededor de Galilea y finalmente culmina con un milagro final que es la sanidad del ciego de Betsaida. A continuación viene el segundo libro, donde podemos ver el contenido del camino de cruz hacia Jerusalén, desde el capítulo 8, verso 27, iniciando con la confesión de Pedro hacia Jesús, terminando en el capítulo 10, verso 52. Este segundo libro también se subdivide en tres capítulos diferentes, que es la historia en Cesarea de Filipo, la historia atravesando Galilea y la historia al otro lado del Jordán. Y también este libro termina con un milagro final que es otra sanidad de otro ciego que se llama Bartimeo en Jericó. Finalmente el tercer libro es el ministerio de Jesús en Jerusalén desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, que también se subdivide en tres diferentes capítulos. Es la confrontación con el régimen religioso en Jerusalén, capítulo 11 y capítulo 12, destino del templo de Jerusalén y el día en el capítulo 13, y luego el último capítulo de este tercer libro es el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, que abarca de los capítulos 14 al capítulo 16. O sea, el día de hoy vamos a estar viendo el tercer capítulo del segundo libro, que es Al otro lado de Jordán, que abarcaría del capítulo 10, verso 1 al 45, y el milagro final, que es la sanidad del ciego de Jericó, en el capítulo 10, 46 al 52. Otra división que nosotros veíamos de una manera más sencilla todavía era el video que hemos visto del proyecto Biblia, donde lo divide en tres actos. El primer acto es en Galilea, y la pregunta que quiere responder este primer acto es ¿quién es Jesús? Del capítulo 1 al capítulo 8, la primera parte. El segundo acto es en el camino, y la pregunta correspondiente es ¿qué significa que Jesús es el Mesías? Capítulo 8b hasta el capítulo 10. Y el tercer acto finalmente en Jerusalén, y la pregunta es ¿cómo Jesús se convierte en rey? Abarcando del capítulo 11 al capítulo 16. Habiendo mencionado estas divisiones, vamos a introducirnos al tema del día de hoy, que es al otro lado de Jordán. En esta parte del Evangelio de Marcos, nosotros nos vamos a encontrar en la enseñanza de Jesús acerca de valores revolucionarios del reino de Dios. Recuerdan que hemos mencionado que en este segundo libro, el recorrido que Jesús hace desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén es el camino el cual tiene que recorrer los discípulos para ser reeducados, reformados en la manera de pensar y en la manera de vivir como discípulos.
Y Jesús está enseñando una y otra vez acerca de estos nuevos valores que ellos tienen que adquirir. ¿Por qué? Ellos, a pesar de que eran discípulos de Jesús, aún estaban viviendo con los valores de este mundo. Y es por eso que la primera sanidad de este ciego que nosotros hemos visto, que es la liga o la unión entre el primer libro y el segundo libro, demostraba la situación espiritual en la cual se encontraban los discípulos. Los discípulos, a pesar de que eran llamados por Jesús, en el capítulo 4 hemos visto que el secreto del reino de Dios ha sido revelado a los discípulos. Estos discípulos no veían de una manera plena el reino de Dios. Ellos veían como cuando el ciego veía a las personas como árboles. O sea, en otras palabras, ellos veían por partes el secreto del reino de Dios, sin embargo, no entendían todavía en plenitud o con claridad lo que era vivir el reino de Dios. Y es por eso que Jesús, a través del camino del recorrido que hace desde Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, Jesús va enseñando estos nuevos valores que los discípulos tienen que adquirir como miembros de ese reino de Dios. En este tercer libro, entonces, vamos a continuar viendo esta enseñanza de Jesús. Este tercer libro no es muy diferente a los primeros dos, pero si nosotros vemos en el capítulo 10, verso 1, dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. La enseñanza de Jesús continúa con las personas que se acercaban a él. Si nosotros queremos marcar un lugar geográfico, el versículo 1 no nos da un detalle, pero podemos ver que en este tercer capítulo podemos ver una pequeña diferencia con los otros dos anteriores. ¿Cuál es esta pequeña diferencia? Que en los dos capítulos anteriores la enseñanza estaba dirigida un poco más a los discípulos, pero ahora, si vemos desde el verso 2 al verso 12, la enseñanza va a ser más pública. Jesús va a utilizar en este capítulo 4 enseñanzas para desafiar a sus discípulos. Estas 4 enseñanzas son las siguientes. El primero es acerca del matrimonio y el divorcio. El segundo, los niños y el reino de Dios. El tercero, el rico y el reino de Dios. Y el cuarto y último, la ganancia y la pérdida. Vamos a iniciar con esta primera enseñanza que nos narra desde el verso 1 al verso 12 de capítulo 10 de Marcos, y es acerca del matrimonio y el divorcio. Vamos a leer el verso 2 en adelante. Ya lo hemos leído, pero iniciamos nuevamente el verso 1. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, otra vez para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Otra vez vemos que se acercan los fariseos con una pregunta, pero Marcos detalla que esta acción de los fariseos era para tentar a Jesús. Ellos en realidad ya conocían la postura que Jesús tenía acerca de este divorcio. Podemos recordar la historia de Juan el Bautista, la razón por la cual él es asesinado, tiene mucho que ver con el tema del divorcio. Seguramente la postura que iba a tomar Jesús iba a ser algo muy fuerte, muy impactante para el pueblo judío. Y entonces los fariseos traen este tema del divorcio para hacer caer a Jesús en problemas con el pueblo en general. Esto no es una estrategia nueva que estos fariseos traen. Recuerdan que los fariseos habían traído el mismo problema del día de reposo, también acerca de la tradición de los ancianos en cuanto a la purificación. Y ahora, como ellos no habían logrado conseguir lo que ellos buscaban a través de esas tentaciones, esas pruebas, ahora no solamente querían ligarlo con el tema de la ley de Moisés, sino hasta una perspectiva política tocando este tema del divorcio.
Pero al oír estas palabras de los fariseos, Jesús le responde con otra pregunta. Vamos a leer el verso 3. Él le respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Prestemos mucha atención ante esta respuesta de los fariseos. Jesús había preguntado en el verso 3 acerca de qué les mandó Moisés. Y en el verso 4, cuando los fariseos contestan a esta pregunta de Jesús, cambia de palabra. Jesús le pregunta qué les mandó. Y el verso 4 dice que Moisés permitió. O sea, una cosa es mandar y otra cosa es permitir. La palabra que se utiliza en esta situación, en este contexto bíblico, también es diferente. La palabra ordenar es la palabra entelomai, que habla de un orden. Pero sin embargo, la palabra permitir es epítrefo. ¿Por qué es interesante recordar este punto? Porque los fariseos necesitaban llegar a la conclusión que Moisés ordenó el divorcio. Eso era lo que ellos tenían que lograr. Pero si vemos cómo está contestando en el verso 4, ellos estaban reconociendo que Moisés no estaba ordenando ese divorcio, no estaba ordenando entregar esta carta de divorcio, sino estaba permitiendo. Entonces, en otras palabras, ellos estaban reconociendo que en Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4, donde se habla del divorcio, Moisés no estaba aprobando ese divorcio, sino solamente estaba permitiendo. ¿Qué significa esto? Que la primera intención de Moisés, como la primera intención de Dios, no era bueno ese divorcio y que ese divorcio esté aprobado por Dios. En el versículo 5, Jesús sigue hablando. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Jesús aclara que la razón por la cual Moisés permitió entregar esta carta de divorcio fue por la dureza de los corazones del pueblo de Israel. ¿Qué significa esta dureza del corazón? En la Septuaginta, este corazón duro se traduce como sclerocardia. Y este corazón endurecido tiene que ver con el corazón del pueblo de Israel en rebeldía contra Dios. Esto lo podemos ver también en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, Jeremías capítulo 4, verso 4 también, y a lo largo del Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos que la razón por la cual Moisés había permitido que ellos pudiesen divorciarse por la dureza del corazón, automáticamente estamos reconociendo que eso fue por un corazón rebelde del hombre hacia Dios. Habiendo dicho esto, Jesús a los fariseos les sigue hablando, les sigue enseñando acerca del principio de este matrimonio. Verso 6. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Este matrimonio que la Biblia nos está presentando, desde el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, diciéndonos que ya no son más dos carnes, sino un solo cuerpo, nos hace entender que este matrimonio no solamente es para una comodidad entre el hombre y la mujer, una comodidad, una facilidad humana. No se trata solamente de una cuestión cultural en medio de una sociedad, sino tiene mucho que ver con un factor esencial en el orden de la creación. Por lo tanto, en el verso 9 dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta de Jesús era clara. El divorcio era algo que va en contra del plan de Dios. En el orden natural de Dios, es algo que ni siquiera se debe imaginar.
Pero ¿por qué Moisés estaba dando ese permiso? Porque Dios estaba dando ese permiso. Recuerden que después de que Adán y Eva peca, en el corazón del hombre entra ese pecado y tiene un corazón rebelde hacia Dios. Y ese corazón rebelde hacia Dios hace que comience a vivir de una manera en contra de la naturaleza de Dios. Y Moisés, viendo ese corazón del hombre que está manchado con el pecado, da un permiso temporal. Pero ¿qué es lo que está presentando Jesús ahora en el cumplimiento mesiánico que se logra a través de Jesús? Las personas que entran en ese gobierno tienen que volver a regresar en el plan original en el cual Dios creó al hombre y a la mujer. En otras palabras, ese permiso que se había dado al pueblo antiguo ya no se puede aplicar de la misma manera a este pueblo que Jesús viene a reunir bajo su gobierno. Esta respuesta que Jesús le da a los fariseos también era algo que era fuerte para los discípulos. Porque, ¿qué sucedía entre el pueblo judío? Si nosotros recordamos el capítulo 24, verso 1, hablando acerca de este permiso del divorcio, de la carta de divorcio, habla de cuando una mujer tenía una actitud o algo indecente contra el hombre. Pero la pregunta es, ¿qué es esta cosa indecente? Y esto era algo que había mucha opinión cruzada, una opinión encontrada aún dentro de los judíos. Había un grupo de los fariseos que influían muchos en el pueblo de los judíos y ellos son de la escuela de Hillel. Recuerdan que entre los fariseos habían dos grandes escuelas y era la escuela de Hillel y otros eran los de Shammai. Bueno, esto también ustedes pueden ver y estudiar un poco en cuanto a la formación de estos fariseos. Y esto de Hillel decían que, refiriéndose de la cosa indecente, cualquier cosa que molestaba al hombre, al esposo, era cuestión de entregar esta carta de divorcio. O sea, lo había interpretado de una manera muy amplia, dándole total libertad al hombre judío para poder separarse, para divorciarse de la mujer. Ante esta costumbre o ante esta tradición que los judíos tenían, las palabras que Jesús estaba enseñando, estaba anunciando, era algo muy revolucionario, era muy algo extremo. Y es por eso que cuando ellos llegan a su casa, le preguntan de una manera privada a Jesús qué significaba estas palabras. Vamos a continuar leyendo del verso 10 en adelante. En casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Esto no es muy difícil de entender en cuanto a la cultura que ellos traían, en la tradición que ellos traían, pero el versículo 12 sí es un poquito difícil de entender según lo que ellos estaban viviendo en su diario vivir. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En esta enseñanza de Jesús con los discípulos, en el verso 11 y 12 especialmente, vemos que el hombre y la mujer tenían los mismos derechos. Pero ¿por qué decía que el verso 11 era más fácil de entender que el verso 12? Porque generalmente era el hombre que tenía derecho de dejar a la mujer, pero la mujer no tenía ningún derecho en la sociedad general. Pero en los escritos de ellos, en las leyes de ellos, también habían puntos específicos en donde la mujer también podía dejar al hombre para separarse. También tenemos que recordar que el destinatario de esta carta del Evangelio de Marcos son personas que estaban inmersas en una cultura, un pensamiento romano. Y en la cultura romana, las mujeres también tenían el derecho de solicitar el divorcio. Jesús entonces, a través de estas palabras que está haciendo, no solamente está negando el concepto que los judíos traían acerca del divorcio, sino también el pensamiento, la cultura que tenían aún los romanos acerca de este divorcio.
De esta manera, lo que está haciendo Jesús es ponerse a él mismo y la enseñanza que él estaba compartiendo en una posición totalmente opuesta a la opinión general. Y de esta manera, aún los discípulos que seguían a este maestro tenían que aprender a vivir estos valores y a compartir estos valores. La siguiente historia que podemos encontrar es desde el verso 13 hasta el verso 16 del capítulo 10 y nos habla acerca de los niños en relación al reino de Dios. Si nosotros leemos esta historia o entendemos esta historia de una perspectiva general o sacando del contexto, podemos ver a un Jesús quizás cariñoso, un Jesús sensible, un Jesús amoroso que se acerca a los niños y abre su corazón, sus brazos a los niños. Pero si nosotros leemos esta historia en el contexto del Evangelio de Marcos, esta enseñanza también es algo revolucionario que quizás incomoda a los oyentes de esta enseñanza. Aquí no es claro la razón por la cual los discípulos niegan que los niños se acerquen, pero es seguro que esta actitud de los discípulos tiene relación con la posición o el estatus o la jerarquía que los niños tenían. Recordemos que en el capítulo 9, versos 35 y 36, Jesús había sido claro en cuanto a esta jerarquía y que era necesario que los discípulos también tenían que cambiar estos valores para tener un correcto entendimiento de corazón de Jesús. Y para dar esta enseñanza también había utilizado a los niños. Seguramente esta misma historia está volviendo a suceder. Así como mencionado en el capítulo 9, no hace mucho Jesús había utilizado a los niños para decir lo importante que era recibir a ellos y que el recibir a los niños era como recibir a Jesús. Recordamos el capítulo 9, verso 37. Si estos discípulos hubieran recordado de esta enseñanza, ellos tendrían que estar atentos a recibir a estos niños. Leamos el verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, no solo estaba reprendiendo a los niños, sino estaba reprendiendo a aquellas personas que traían a los niños a que los tocase. Entonces, vemos a través de esta actitud de los discípulos que ellos no eran conscientes de la enseñanza que habían recibido en el capítulo 9 en cuanto a la jerarquía y en cuanto a recibir a los niños. Tal vez los discípulos no pensaban en los niños como un destinatario digno de la atención del maestro. Y esto demuestra entonces que los discípulos estaban llenos de los valores de este mundo. Y cuando hablamos de los valores de este mundo, nos referimos a los valores que van en contra del valor de Jesús. Porque en el verso 14, viendo esta situación, Jesús le dice, viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Este tema de los niños yo creo que es un tema que nosotros tenemos que ver y estudiar a lo largo de todos los evangelios, porque muchas veces nos acercamos de una perspectiva no correcta, viéndolo desde el contexto. Pero algo que no podemos negar es que a través de esta enseñanza Jesús está demostrando, sacando a la luz que los discípulos traían un concepto totalmente diferente al de él. En el verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como el niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí Jesús también está enseñando, manifestando una gran verdad acerca de quiénes y cómo van a recibir el reino de Dios. Esto es un gran contraste con los discípulos que estaban siguiendo a Jesús y habían recibido esta enseñanza en el capítulo 9, verso 35 al 37, pero sin embargo, a pesar de haber recibido esta enseñanza de Jesús, su manera de pensar seguía sin ser transformada. Bien,
La tercera historia que podemos encontrar para poder Jesús enseñar a los discípulos acerca de estos valores revolucionarios del reino de Dios es la historia que podemos encontrar en el verso 17 al verso 27. Y aquí vamos a encontrar una historia muy conocida, la historia del rico en relación al reino de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a nuestras Biblias y leer estos versículos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dádlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciéndose entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta es la tercera historia, tal vez muy conocida. A través de esto también los discípulos son desafiados en transformar la manera de cambiar, en las prioridades de su pensamiento, en la escala de sus valores. Según lo que leímos en el verso 17, esto sucede en el camino, y este camino es hacia el sufrimiento y la muerte que les estaba esperando. Si vemos que Jesús estaba en el camino hacia su sufrimiento, hacia su muerte, y está invitando a seguir ese camino, como vemos en el verso 21, tenemos que pensar: lo serio y lo importante es entender al camino a la cual Jesús nos está invitando. Este candidato a discípulo vemos que era un hombre quizás ética y moralmente, y según la tradición judía, como fariseo, un hombre que no tenía defectos, un hombre sin manchas. Él había cumplido todos los mandamientos, los estatutos. Vivía bajo un legalismo donde, si lo miramos con los ojos de la cultura o la tradición, podemos decir que era un hombre perfecto. Y es este hombre que se acerca a Jesús corriendo y se postra delante de Jesús y le pregunta acerca de la vida eterna. Y la pregunta de Jesús en el verso 19 es clara. Jesús primeramente le menciona a esta parte de los 10 mandamientos, la segunda parte de los 10 mandamientos, que si era un judío seguramente lo tenía que saber. A través de esta palabra de Jesús podemos entender que esta parte de los 10 mandamientos no son mandamientos ajenos en cuanto a nuestra salvación. Y si nosotros recordamos Mateo 5, 17 al 48, vemos cuál era la postura de Jesús. Jesús no viene a abrogar la ley, sino para cumplir, para perfeccionar esta ley. Entonces, en otra palabra, la vida en cumplimiento de estos mandamientos es algo que es necesario vivir para aquel candidato a ser discípulo de Jesús. No de una manera suficiente, pero sí de una manera necesaria. En otras palabras, no es suficiente el cumplir solamente esta parte de la ley, pero también es necesario que el discípulo que siga a Jesús pueda cumplir estas leyes. La respuesta ante estas palabras de Jesús era positivo.
¿Qué quiere decir esto? Que desde la niñez este hombre había cumplido con todos estos mandamientos. El verso 1 dice que Jesús mirándole le amó. Esta expresión que nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos nos hace ver que este hombre tal vez era muy sincero en la respuesta que estaba dándole a Jesús. Y que la intención de Jesús de las siguientes palabras no es para echar afuera, no es para negar a este discípulo. Pero Jesús pide algo más. Nuevamente leemos el verso 21. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que Jesús estaba pidiendo era algo muy concreto. Tal vez para este hombre era algo muy irreal, incumplible. Si nosotros dividimos en 3 puntos lo que Jesús estaba pidiendo en el verso 21 es lo siguiente. Primero, que venda todo lo que tiene. Segundo, que reparta a todos los necesitados. Y que finalmente siga a Jesús. Dentro de estas peticiones de Jesús, podemos entender que tenga que vender todo para alcanzar esta vida eterna. Esto no solamente es una enseñanza que vemos en esta historia, sino cuando vemos Mateo 13 en las enseñanzas de las parábolas del reino de Dios, esto es muy claro. Solo que en este caso es muy concreto en dónde tenía que gastar ese dinero adquirido con la venta de sus posesiones. Esta petición no solamente era para este candidato que se acerca a Jesús, sino es algo que tiene que ser aplicado para todas las personas quienes quieran seguir a Jesús. Después de haber cumplido estos 2 primeros puntos, podemos pasar al tercer punto, que es seguir a Jesús, encaminar ese camino de sufrimiento y la muerte. Y esto es una aplicación muy práctica de lo que nosotros ya vimos en el capítulo 8:35, que para poder alcanzar la vida, tienen que aprender a dejar su propia vida a causa de Jesús. ¿Cuál es la reacción de este hombre cuando escuchan las palabras de Jesús? La palabra nos dice en el verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La razón por la cual él se fue triste era por las posesiones que él tenía. Y esto era tal vez entendible para su caso en medio de la cultura en la cual estaba viviendo, el entendimiento y la riqueza de los judíos. ¿Por qué? Para los judíos, por ejemplo, los rabinos, ellos entendían en general que la riqueza era una bendición de Dios. Por lo tanto, las personas ricas, las personas que tenían una abundancia material, tenían una condición favorable para alcanzar el reino de Dios. Pero en este caso, de esta persona que se acerca para alcanzar la vida eterna, la riqueza, en lugar de ser un factor favorable, se estaba convirtiendo en un obstáculo para alcanzar esta salvación. Cuando este rico se aparta de Jesús, ¿quiénes creen que también estaban sorprendidos con esta respuesta de Jesús? Así es, los discípulos. Como hemos visto en los acontecimientos anteriores, en las enseñanzas anteriores, los discípulos estaban viviendo con los mismos valores que los judíos. Y es por eso Jesús explica una vez más acerca de estos valores a los discípulos. Volvemos a leer el verso 24, donde dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no era que esta persona era rica, sino que él había puesto la confianza en esa riqueza, según lo que podemos leer en el versículo 24 del capítulo 10. Y Jesús, como siempre, va un paso más adelante. Vamos a seguir leyendo otra vez el verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar
un rico en el reino de Dios. Cuando escuchan estas palabras, la reacción de los discípulos era más que normal y ellos se preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque cuando Jesús inicia a hablar que es difícil que un rico entre al reino de Dios, a la salvación, como que parece que deja abierto una posibilidad. Pero ante esta explicación que Jesús agrega en el verso 25, la posibilidad parece ser nula. Aún los estudiosos de la Biblia, a veces muchos comentarios tratan de aligerar esta enseñanza de Jesús. Y es por eso hay dos interpretaciones muy citadas para este pasaje. La primera es cambiar la palabra camellos con una palabra muy similar que es la palabra camilos, que es una soga, una cuerda. Y entonces a través de esta interpretación lo que tratan de hacer es un poquito más posible lo imposible. Y esto se puede ver aún después del siglo XI, cuando se buscan algunos manuscritos, por ejemplo el manuscrito armeniano, que aparece esta intención de cambiar el camello con la soga o la cuerda. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, de toda manera que una soga o una cuerda entre por el ojo de una aguja es imposible, así como un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces el factor impactante continúa en el mismo lugar. La segunda interpretación que comúnmente se da es que este ojo de aguja era una puerta pequeña que estaba a un lado de una puerta principal, o lo llamaban la puerta pequeña, y que cuando se cerraba esta puerta principal, entraban por esta puerta pequeña. Y esta puerta pequeña era muy pequeña para que un camello pudiese entrar. Entonces, ¿cómo tenían que hacer para que un camello pudiese pasar por esa puerta? El camello tenía que bajar toda la carga que él tenía que arrodillar y de esta manera tal vez podían hacer cruzar esta puerta. En esta interpretación podemos llegar a entender que entrar en el reino de Dios, que un rico entre en el reino de Dios es difícil, pero no imposible. ¿Dónde está el problema? No se encuentra ningún escrito del primer siglo donde hable de esta puerta pequeña como el ojo de una aguja. De esta manera, cualquier intención de aligerar un poco, suavizar un poco esta enseñanza de Jesús, no logra su fin. En realidad, si lo vemos dentro del contexto, lo más fácil es aceptarlo como Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque en la reacción de los discípulos de cuando se pregunta entonces quién puede entrar al reino de Dios, está demostrando que los discípulos habían entendido que el rico no puede entrar en el reino de los cielos. Esta manera de pensar en realidad era la manera de pensar que tenía todos los judíos en aquel tiempo, de una manera general. Esto era algo fuerte para los discípulos porque la manera común de pensar de los judíos, ya como lo hemos mencionado, es que los ricos tenían un factor favorable para entrar en el reino de los cielos. Y aún los discípulos estaban pensando de la misma manera. Y ahora Jesús estaba enseñando un mensaje totalmente contradictorio a lo que ellos habían pensado a lo largo de toda su vida. Hagamos un paréntesis, recordemos las dos enseñanzas anteriores también. Lo que Jesús está haciendo con los discípulos es enseñarles una manera nueva de pensar, nuevos valores, valores que no concuerdan con un pensamiento común de la gente, con un pensamiento con lo cual ellos habían crecido. Ellos, al seguir a este maestro para ser su discípulo, ellos tenían que aprender a pensar como él estaba enseñando. Si nosotros vemos el verso 27 en adelante, Jesús afirma esta verdad, haciendo a entender que para los hombres es imposible que una persona sea salva, pero para Dios no hay imposible. En otras palabras, la salvación de una persona no es cuestión humana,
sino es totalmente divino. Es más, este candidato a ser discípulo que para los ojos de los hombres era un favorito, ese factor que lo hacía favorito delante de los ojos de Dios no era nada. El entrar al reino de Dios, la manera de ser salvo, el pertenecer a la vida eterna, es algo imposible descartando una relación con Dios. Finalmente, otro detalle que podemos encontrar en esta tercera historia del rico y el reino de Dios es que está utilizando la vida eterna, el reino de Dios y la salvación desde un mismo plano. Confirmamos esto en el verso 17, cuando este hombre viene a preguntarle a Jesús, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero si vemos el verso 23 al verso 25, dice, entonces Jesús mirando alrededor y dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La vida eterna se compara con el reino de Dios. Pero finalmente vemos en el verso 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? En esta enseñanza que podemos ver del verso 17 al verso 27, encontramos que el concepto del reino de Dios, el concepto de la vida eterna y el concepto de la salvación no son conceptos diferentes dentro de la Biblia. Entonces nosotros como cristianos podemos preguntar, ¿qué es entrar a la vida eterna? ¿Qué es vivir el reino de Dios? ¿Qué es vivir la salvación? Muchas veces, a pesar de que son temas muy importantes dentro de la vida cristiana, son temas que no son muy claras en nuestras vidas. Bien, finalmente llegamos al cuarto y a la última enseñanza de este tercer capítulo del segundo libro, y es acerca de la ganancia y la pérdida mencionada en el versículo 28 al 31. Vamos a leer juntos. Una vez más, el verso 28 al 31 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En estos 4 versos vemos una enseñanza que tiene relación al material, o sea, con la tercera enseñanza. Pero hay un cambio de perspectiva, hay algo un poco diferente. Y es que esta pertenencia, esta posesión, no siempre es un estorbo o una barrera para la vida del discípulo. Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta, y habíamos mencionado en la historia anterior, que el problema de esta persona que se acerca para querer alcanzar la vida eterna era que tenía la confianza en la riqueza. No era que haya tenido riqueza, sino él había puesto su corazón en la riqueza. Cuando este hombre se retira, podemos ver que Pedro se acerca a Jesús a presentar su condición. Una vez más leemos el verso 28. Dice que Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo que quiere hacer es manifestar una diferencia de él y sus discípulos con este candidato a discípulo que había venido pero había fracasado. Ahora tenemos que ver la intención de Pedro. ¿Por qué Pedro está mencionando estas palabras? ¿Solamente lo está haciendo de una manera objetiva para compararse con este hombre que había sido rechazado? ¿O él tenía una intención quizás de jactarse, de gloriarse,
o en espera de una recompensa por lo que ellos estaban realizando. El corazón de Pedro se puede ver un poco a través de la respuesta que Jesús le está dando. Jesús comienza a mencionar las cosas que ellos habían dejado quizás. Casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierra. Y todo esto quizás está demostrando los factores que los discípulos tienen que dejar para poder seguir a Jesús. Pero prestemos atención en la palabra de dejar. ¿Cómo se puede entender esta palabra dejar? Pero si nosotros leemos la Biblia, podemos ver que, por lo menos Pedro, aún siguiendo a Jesús, siendo discípulo de Jesús, el uso es diferente, pero él todavía tenía una casa. Podemos ver capítulo 1, verso 29. Tal vez él también tenía su barca. Podemos ver capítulo 3, 9, capítulo 4, 1, el verso 36 del capítulo 4, también el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 3. También la relación con la familia no había sido abruptamente cortado. No es que él no tenía ninguna relación con la familia. Veamos también el capítulo 1, verso 29. Entonces, cuando Pedro y Jesús utilizan el concepto de dejar, se está refiriendo no en cuanto al tema de la posesión, sino en la prioridad. Seguramente le va a ayudar si más adelante puedan estudiar el capítulo 10 de Mateo, también en Lucas 14. Este concepto es más claro. Habiendo mencionado estas palabras, Jesús anuncia en cuanto a la recompensa de todas estas cosas que han sido dejadas por el Evangelio, por seguir a Jesús. Y menciona esta recompensa desde dos perspectivas. La primera perspectiva es de una perspectiva presente y dice que va a ser recompensado por 100 veces más Dios le va a entregar. Pero si nosotros leemos el verso 30, es muy claro entender que esta recompensa al 100 no se refiere de una manera material. Y esto lo podemos comparar con la recompensa en el caso de Job. Acá Jesús no está prometiendo que el que dejó una mamá por seguir a Jesús le va a dar 100 mamás. No está diciendo que cuando una persona deja una casa va a Jesús responderle con 100 casas. ¿Cómo podemos entender entonces esta recompensa al 100? Cuando una persona deja una familia, deja la familia, dejando de lado la obsesión personal, esa persona como discípulo de Jesús en Cristo puede disfrutar una familia mayor. Recordamos en el capítulo 3, verso 34 y 35, cuando Jesús estaba reunido en ese lugar, cuando María, los hermanos, las hermanas están fuera de la casa, dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quién es mis hermanas? Todos ellos, quienes cumplen, quienes están en la voluntad del Padre. Asimismo también las casas, la tierra también. No se está refiriendo de una manera material, de una recompensa material, sino está hablando de la abundancia espiritual de poder caminar con Jesús. Pero en ese verso 30 también vemos que no solamente hay este tipo de recompensas, sino también dice que vamos a padecer persecuciones. Aquí también sería muy importante, ¿no?, pensar un poco acerca de la persecución del cristiano, porque muchas veces el deseo del cristiano es disfrutar de estos beneficios, entre comillas, que surgen o vienen de seguir a Jesús, pero queremos descartar esta segunda parte. Pero la recompensa de Dios no termina aquí, la recompensa de Jesús no termina aquí, sino, como podemos leer en la última parte de este versículo 30, es que la verdadera recompensa o la recompensa final es en el siglo venidero y es la vida eterna. Y aquí podemos ver la relación con
hombre rico que se había acercado, porque él, a pesar de que buscaba una vida eterna, no puede alcanzar esta vida eterna por sus posesiones. Y está la invitación entonces a los discípulos a dejar esas posesiones para alcanzar la vida eterna. Espero que se pueda entender este mensaje que Jesús está transmitiendo a los discípulos. Después de haber dado estas palabras, en el verso 31, Jesús da un principio que otra vez desafía a los discípulos. Dice en el verso 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y esto es una conclusión que Jesús le está dando a la afirmación de Pedro en el verso 28. Después de estas 4 enseñanzas de Jesús, Jesús anuncia por tercera vez su muerte en el versículo 32 al verso 34. Recordemos que este segundo libro de Marcos se divide en 3 capítulos y en cada uno de estos 3 capítulos Jesús anuncia su muerte. Y cada vez que Jesús anuncia su muerte, los discípulos no entienden este mensaje de Jesús y es por eso que Jesús tiene que corregir el pensamiento de ellos. En este tercer anuncio podemos encontrar algunas características que antes no se mencionaban. La primera es que menciona a Jerusalén de una manera concreta como el lugar de sufrimiento, del padecimiento y de la muerte de Jesús. Este lugar, que era un centro religioso de todo el pueblo de Israel, ahora en lugar de ser un lugar especial que dé la bienvenida al Cristo, al Mesías prometido del Antiguo Testamento, va a ser un lugar que al contrario va a ser un lugar en donde Jesús va a ser crucificado, va a ser entregado para morir. La segunda característica es que menciona de una manera detallada cómo va a ser el proceso de esta sentencia de muerte. Podemos leer el verso 33 donde dice: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Esto se puede comparar cómo Jesús va a ser arrestado y procesado hacia la muerte. Primeramente, Judas Iscariote va a entregar a Jesús a los líderes religiosos, líderes judíos, en el capítulo 14. Y luego, a través de las manos de estos líderes religiosos, va a ser entregado a los romanos en el capítulo 15. Tercera característica que podemos encontrar en este tercer anuncio de la muerte es acerca de las 4 cosas que va a padecer. Veamos el verso 34, dice: Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Estas 4 cosas que acabo de mencionar podemos ver que se cumple en el capítulo 15, versos 15 al 25, por medio de los romanos. Y además, esta profecía era el cumplimiento del siervo sufriente que podemos ver en Isaías capítulo 50 y capítulo 53. Pero en este anuncio también nos enseña que la muerte no es una muerte pasiva de Jesús por falta de poder o falta de fuerza, sino que de esta manera se cumple el propósito del plan de Dios al enviar al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Es sorprendente que después de haber Jesús anunciado por tercera vez la muerte, habiendo mencionado aún con más detalle de qué manera Él va a sufrir, que Él tiene que morir, los discípulos sigan peleando y sigan discutiendo por querer ser el más grande. El querer tomar un lugar, hablando de una jerarquía. Mire Jesús cuántas veces tiene que repetir una y otra vez acerca de quién es el grande, quién es el pequeño, quién es el que hereda el reino de los cielos, pero sin embargo los discípulos siguen sin entender.
Quizás hablando del verso 28 en adelante, Pedro quiso como que jactarse un poco lo que ellos habían hecho, las obras que ellos habían realizado, pero Jesús había advertido que aún esos pensamientos tenían que ser muy cuidadosos. Sin embargo, ahora les toca el turno de Jacobo y Juan en el versículo 35 hasta el verso 45. Bien, entonces vamos a leer los versículos 35 al 45 para ver esta historia. Dice en el verso 35: Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Aquí en el caso de Marcos menciona que es Jacobo y Juan quienes se acercan a Jesús con una petición. Pero si nosotros vemos el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, vemos que fue la mamá de Jacobo y Juan quien viene con una petición a Jesús. Él le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era increíble que a pesar de las repetidas enseñanzas de Jesús en cuanto a la jerarquía y el querer ser los primeros o ser los altos o tomar un lugar, estos dos discípulos vengan a pedir este puesto. Verso 38. Entonces Jesús le dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? No cabe la duda que este vaso y el bautismo se refiere a la muerte y el sufrimiento que Jesús iba a padecer. Y ellos dijeron: Podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizados seréis bautizados. Tal vez en este momento los discípulos no estaban entendiendo, no eran conscientes del peso y de la seriedad de lo que estaba declarando. Pero sin embargo Jesús, en medio de esa falta de entendimiento de los discípulos, anuncia la vida de que ellos iban a vivir. A pesar de eso, en el verso 40 menciona que eso no está en él. Verso 40 dice: Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquello para quienes está preparado. A través de estas palabras Jesús tal vez estaba queriendo que los discípulos entendiesen una vez más que ellos debían dejar esa obsesión de querer sentarse en un lugar superior, que ellos tenían que poner la atención en el servicio. Pero sin embargo, los discípulos no podían tener una transformación en su manera de pensar. Hermanos, viendo estas últimas semanas la vida de los discípulos, nos damos cuenta cuán difícil es que nuestros pensamientos, nuestra tradición, nuestra cultura o nuestro entendimiento es difícil de ser transformado. Podemos quizás decir: yo soy cristiano, voy a la iglesia, vivo una relación con Cristo, pero cuán difícil realmente es que nuestra manera de pensar sea renovado de una manera completa. Yo creo que es una lucha constante que tenemos que tener como su pueblo, como sus hijos, para que podamos alcanzar ese propósito al cual fuimos llamados. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 41 en adelante, nos damos cuenta que este sentir de querer sentarse en un lugar superior no era solamente de Jacobo y de Juan, porque dice en el verso 41: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Yo creo que este enojo no era porque ellos habían entendido y estaban enojados con Jacobo y Juan porque ellos seguían sin entender, sino que todos querían estar en el mismo lugar y todos tenían el mismo sentir en sus corazones. En el verso 42, viendo la reacción de estos discípulos, dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo. Esta expresión que encontramos de llamándolos, nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 3, verso 23, en el capítulo 7, verso 14,
capítulo 8, verso 34, capítulo 12, verso 43, y es una expresión que Marcos utiliza para dar una enseñanza importante a los discípulos. Sigue diciendo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. De esta manera, el verso 42 habla de una verdad general, lo que sucede en este mundo. Continúa diciendo en el verso 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Repite la misma enseñanza del capítulo 9, verso 35. Está diciendo: ustedes quieren ser gobernadores, quieren enseñorear. Eso es un pensamiento de este mundo. Mas ustedes tienen que aprender a ser servidores, tienen que ser siervos. Son las dos expresiones que podemos ver en el versículo 43 y en el versículo 44. Es muy interesante también que podemos ver estos dos vocábulos diferentes. Servidores, hablando del diáconos, y también hablando del siervo, hablando del doulos. No solamente tiene que ser servidores y siervos de unas personas específicas, sino, así como estamos leyendo en el verso 44, ellos tenían que aprender a ser servidores y siervos de todos. ¿Por qué? Hay una razón muy importante. En el verso 45 lo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. La invitación de Jesús no era solamente de palabras, no era que estaba diciéndole a los discípulos: miren, el mundo dice esto, pero ustedes vivan lo otro, sino que Jesús estaba poniéndose como ejemplo a seguir para que los discípulos, para quienes se llamen discípulos o quienes quieren ser candidatos de ser discípulos de Jesús, puedan caminar el mismo camino y vivir los mismos valores que Jesús estaba enseñando. De esta manera finalmente llegamos al milagro que cierra este libro número 2 de Marcos. Así como inicia con la sanidad de un ciego, que es como un gancho entre el primer libro y el segundo libro, ahora también este segundo libro termina con un milagro final, que es la sanidad del ciego en Jericó, que a su vez sirve también como un gancho entre el segundo libro y el tercer libro. Este es el último milagro de sanidad que podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, pero también tiene la otra característica, que es el único que da un nombre de la persona que es sana. No cabe la duda que también esta sanidad de ciego Bartimeo tiene relación con la denuncia de la condición espiritual de los discípulos. Es más, también esta historia del ciego Bartimeo, de la sanidad del ciego Bartimeo, también tiene relación con el rico que había sido rechazado, el candidato de ser discípulo a Jesús, pero que por la riqueza que él tenía, por los bienes que él tenía, se fue triste sin poder ser incluidos en ese grupo. Veamos en esa historia que hemos leído de capítulo 10, versos 17 al 27, vemos que este rico, como hemos mencionado también dentro de la cultura judía, era un hombre que tenía un factor favorable. Él era un rico. Y recordemos que dijimos que la riqueza era tenido como una bendición de parte de Dios. Él no tenía ningún problema social. Era reconocido quizás en medio de la sociedad. Él no tenía ningún problema económico, él no tenía ninguna falta, pero sin embargo no pudo entrar en ese grupo. Él continúa siendo ciego sin poder ver a Jesús de una manera plena. Pero sin embargo, a través de esta historia que nosotros vamos a ver del verso 46 al 52, este ciego quizás no tenía un reconocimiento en medio de la sociedad. Es más, era rechazado en medio de la sociedad. Y hablando económicamente, él no tenía nada en donde depender, él no tenía dónde poner su confianza. Pero a diferencia de una expectativa general, él abre los ojos y puede ver a Jesús de una manera plena y seguir a Jesús.
En otras palabras, se cumple el principio de que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Si nosotros vemos el verso 46, podemos leer lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hablando geográficamente, ellos llegaron a Jericó, ahora están saliendo de Jericó y se están dirigiendo hacia Jerusalén. Jericó era una ciudad que los caminantes solían a detenerse como último punto antes de llegar a Jerusalén. Desde Jericó a Jerusalén era un camino de subida de más o menos 35 kilómetros. Y entonces este milagro nos está haciendo ver que el viaje de Jesús, esta travesía de Jesús con los discípulos, estaba llegando a su fin. A diferencia de Mateo capítulo 20, en el caso de Marcos solamente menciona a un ciego y dice que este ciego se llama Bartimeo, hijo de Timeo. Tal vez era una persona conocida en ese lugar. La manera como este Bartimeo llama a Jesús, hijo de David, es una expresión no común, como vemos aquí en el verso 47 y en el verso 48, porque en el libro de Marcos todavía no hubo ningún caso en el cual Jesús fue llamado como el hijo de David. Esta expresión, hijo de David, para los judíos era una misma expresión de llamar el Cristo. O sea, Bartimeo estaba reconociendo a Jesús como el Cristo, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y otro punto es que cuando Pedro en su confesión declara que Jesús es el Cristo, Jesús había impedido de que Pedro anunciara esta verdad a la multitud. No les permite hablar acerca de la identidad de Jesús como el Cristo. Pero sin embargo, como he mencionado, ya la travesía, el viaje de Jesús estaba terminando, y en el capítulo 11, verso 1 en adelante, vamos a ver cómo Jesús demuestra abiertamente su identidad. Entonces esta confesión de este ciego Bartimeo también nos hace ver que el tiempo que había mencionado Jesús ya se estaba acercando. Jesús se acerca a este ciego y le pregunta qué es lo que quiere que él haga. Y dice: Maestro, Rabí, quiero ver, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué es la fe que aquí está demostrando Bartimeo hacia Jesús? Tal vez la fe que aquí está hablando Marcos capítulo 10 para Bartimeo no es la fe que nosotros podemos entender en una verdad de confesión correcta o profunda de una doctrina cristiana, así como podemos ver en Juan 20:31, en 1 Tesalonicenses 4:14, en Romanos 10:9, 1 Corintios 15:2, etc. Tal vez la fe que Bartimeo tenía es acerca del poder o la autoridad que Jesús tenía para suplir su necesidad. Pero tampoco tenemos que llegar al otro extremo de decir, bueno, la fe que tenía Bartimeo es una confianza en un poder mágico o en algo místico que Jesús podía realizar en su vida. ¿Por qué? Porque vemos ahí la confesión que él está haciendo acerca de Jesús como el Hijo de David. Esta fe, esta confesión de Bartimeo trae dos consecuencias. Primero, es la solución del problema físico que tenía Bartimeo. Él inmediatamente recibe la vista. Y la segunda consecuencia es que Bartimeo continúa siguiendo a Jesús. Sigue en ese camino como discípulo de Jesús. Sería interesante también recordar y hacer una comparación con la primera sanidad del ciego que hemos visto en el capítulo 8, verso 22 al verso 26. Porque a diferencia de esa primera sanidad, dice que Bartimeo recobró la vista inmediatamente. Entonces, a través de estas cuatro enseñanzas, el primero del matrimonio y del divorcio, el segundo de los niños en el reino de Dios,
El tercero, el rico y el reino de Dios. El cuarto, la ganancia y la pérdida. Además de seguido por el tercer anuncio de la muerte de Jesús y luego de la reacción de Jacobo y Juan, y finalmente la sanidad del ciego en Jericó, culmina este tercer capítulo del segundo libro y de esta manera también el segundo libro. Recordemos un poco lo que hemos mencionado la clase anterior, iniciando el segundo libro de Marcos. Dijimos que para este segundo libro el concepto de camino era muy importante para Marcos y que a través de este camino que recorrían los discípulos junto a Jesús, primeramente Jesús demostraba quién es Él. En otras palabras, podíamos encontrar el tema de la cristología, pero a su vez veíamos a un Jesús caminando con los discípulos para enseñar los valores del reino de Dios. Llamamos valores revolucionarios. ¿Por qué? Porque son diferentes, y no solamente diferentes, muy diferentes a lo que comúnmente ellos pensaban. Recordemos en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, cada vez que Jesús anunciaba la muerte, los discípulos tenían un mal entendimiento, y ese mal entendimiento viene a causa de un mal concepto que ellos traían acerca de esos temas. Y es necesario que Jesús les vuelva a explicar de una manera muy privada en ocasiones, para que ellos aprendan a dejar esos pensamientos del mundo. Es muy importante conocer este contenido de Marcos, pero también es importante que nosotros, estudiando estos libros, reflexionemos nuestras vidas. A veces llevando años siendo cristianos dentro de la iglesia, habiendo crecido en una familia cristiana, llamándonos cristianos, discípulos, hijos de Jesús, hijas de Jesús, vivimos sin poder dejar los valores y los pensamientos, las tradiciones aún que nacen de nosotros. Me gustaría que esta semana podamos repasar un poco, recordar un poco este segundo libro de Marcos, del capítulo 8, verso 27 hasta el capítulo 10, verso 52, y podamos tener un tiempo de reflexión para ver en qué condición están mis valores, con qué prioridades estamos viviendo como sus hijos. La semana que viene estaremos viendo el capítulo 11 y el capítulo 12 de Marcos. O sea, en una semana, 2 capítulos, no vamos a poder tocar mucho detalle, pero de esta manera estamos llegando ya a la última parte del Evangelio de Marcos, al tercer libro grande, la historia que sucede en Jerusalén. Espero que le haya sido de ayuda esta clase y que Dios le siga permitiendo sabiduría y entendimiento para que estas palabras sean de desafío para la transformación de nuestras vidas. Que Dios le bendiga, hermanos, y les ilumine en cada instante de sus vidas.